Según Oxfam, una ONG dedicada a combatir la pobreza, el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Cifras de este tipo son muy populares en la actualidad y a primera vista ese dato es contundente, pero solo muestra una cara de la moneda. Solo dice que el 1% de la población es relativamente muy rico, pero no refleja necesariamente la situación del resto. Si miramos el coeficiente Gini, un índice que mide la desigualdad de ingresos en un país, se pueden concluir varias cosas. No es tan cierto que la desigualdad haya aumentado en todo el mundo. Entre más alto el índice, mayor es la desigualdad. Por ejemplo, América Latina y el Caribe sigue mostrando niveles muy altos de desigualdad, pero han disminuido de 1990 a 2015. Los países por debajo de la línea de 45 grados muestran una disminución en la desigualdad y por encima significa que la aumentaron. Brasil en 1990 tenía un índice de 60 y en 2015 de 51, es decir, que la desigualdad disminuyó. Por otro lado, las economías industriales avanzadas muestran niveles de desigualdad más bajos, pero aumentó en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Italia en 1990 tenía un índice aproximadamente de 29 y en 2015 subió a 34. Basándonos en este gráfico, no se podrían hacer generalizaciones sobre la desigualdad en todo el mundo. Donde sí se podrían sacar conclusiones más generalizadas es en los niveles de pobreza. El porcentaje de población que vive con menos de 1.9 dólares al día ha disminuido en gran parte del mundo, desde 1981 hasta 2015. El mundo pasó de 18% a 3.1%, eso significa que por lo menos en los últimos 35 años, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. La pregunta es por qué existe la percepción de que hay más pobreza en el mundo. En parte porque construimos una visión de la realidad a muy corto plazo y no nos importa el hecho de que las condiciones de vida en gran parte del mundo hayan mejorado desde los últimos 50 o 100 años. Por varias razones tenemos mayores expectativas de consumo y calidad de vida a corto plazo. Y por otra parte, por decirlo de alguna forma, a algunos les genera malestar el éxito de los demás, sobre todo el que consideran que no tiene suficientes méritos. En pocas palabras, a algunos les tiene sin cuidado que su calidad de vida haya aumentado, sino que otros tienen más. El punto es que están comparando la pobreza relativamente, es decir, en comparación con la riqueza y los bienes materiales que pueden disfrutar unos pocos. Friedrich Hayek decía, es equivocado pensar en esas nuevas posibilidades, las de los ricos, como si desde el principio fuera una posesión común de la sociedad que sus miembros pudieran disfrutar deliberadamente. Por ejemplo, un computador, el acceso a internet, un viaje en avión o un celular. Hace algunos años eran un lujo, solo algunos podían disfrutarlos. Hoy son bienes al alcance de muchos, incluso de los pobres. Dicho de otro modo, los elementos que vemos hoy tan normales, baratos y eficientes, primero se produjeron en cantidades limitadas para quienes podían pagarlos. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Hayek afirmaba que el progreso sería imposible sin la desigualdad, porque es inevitable que unos estén más adelantados que otros para facilitar el avance de quienes están por debajo, mientras se mejoran los procesos de producción y conocimientos para que esos bienes lleguen a ser suministrados a la mayoría. Este contexto de desigualdad, donde unos disfrutan más riqueza que otros, ha despertado el interés de organizaciones y gobiernos a promover políticas de distribución de la riqueza. Pero para Hayek nada produce más daño que la pretensión de igualdad asumiendo que todos los seres humanos son iguales. No es que él esté en contra de la igualdad, sino el deseo de quienes quieren imponer sobre la sociedad un patrón de distribución, porque no es compatible con la libertad de cada individuo. Un caso extremo, como el de Corea del Norte, muestra que si se quiere eliminar toda desigualdad económica, habría que suprimir toda libertad individual, al menos para los ciudadanos. La cuestión es que en un país libre las desigualdades saldrán por un lado o por otro. Hay habilidades que no pueden ser socializadas, como el talento que tiene una persona y es rica gracias a este. Como sociedad valoramos mucho más el éxito de una persona que se ha esforzado para obtenerlo, pero valoramos menos cuando este éxito proviene de una herencia, de ser hijo de padres ricos, de tener una habilidad única o de ser muy ambicioso. Sin duda, todo esto genera desigualdad y no hay manera de impedir que solo algunos gocen de estas ventajas. En un documental que hizo DW en Alemania sobre la desigualdad, relata la vida de un multimillonario. En una parte, la periodista hizo una comparación entre el dueño y el guardia de seguridad de la compañía. ¿Podrá él también tener una casa con piscina algún día? No lo hará, pero tampoco lo quiere. Conozco a mis guardias, conozco a mi conserje. ¿Le gustaría cambiar de puesto con el señor Gruner? Como no respondo espontáneamente que sí, la primera respuesta sería no. Y creo que si lo pensara por más tiempo, tampoco. No tiene nada que ver con su persona o lo que hace, sino sencillamente con mi actitud, porque yo no quiero tener tanta responsabilidad. ¿Le gustaría una casa con piscina? Sí, pero quizá no aquí en Alemania. Obviamente no se puede idealizar todo éxito individual.
Hay fortunas que se construyeron injustamente, ya sea por privilegios otorgados por el gobierno, a través de la corrupción pública o privada, ilegalmente o por medio de protecciones comerciales. La cuestión es que miramos casi que cualquier fortuna como injusta o con pocos méritos. Hay un grupo de personas permanentemente en la cúspide de la riqueza mundial, pero también hay fortunas que se crearon en pocos años y desde cero. Desde un punto de vista liberal, no importa tanto la desigualdad, sino disminuir la pobreza y aumentar las oportunidades de los menos favorecidos. Como dice el argentino Martin Krauss, esto puede sonar muy inmoral, pero no es que haya destacada moralidad en un político que dice abogar por disminuir la desigualdad redistribuyendo el dinero de los demás, o en aquellos que condenan a los ricos que no donan más cuando ellos no han donado algo en toda su vida. Es muy fácil ser generoso con el dinero ajeno, pero no tanto con el dinero propio. Oxfam, la ONG que mencionamos al comienzo, dice que los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas para construir una economía más humana, que valore lo que realmente importa para la sociedad en vez de alentar una carrera sin fin por el beneficio económico. Pero es que precisamente la generación de riqueza material es lo que diferencia a una sociedad rica de una pobre. Si se le pregunta a una persona que está en situación de pobreza qué es lo que más desea, es muy posible que responda que quiere bienestar material, después quizá buscar el bienestar espiritual, intelectual o social. Por eso no debería ser condenado el hecho de que se busque el beneficio económico. Eso es lo que ha hecho el sistema capitalista los últimos 100 años, y uno de los efectos, buscado o no, ha sido sacar de la pobreza a millones de personas en todo el mundo. Sería pretencioso afirmar que esta tendencia va a continuar en el futuro. La economía está en una situación de incertidumbre, con tensiones geopolíticas muy fuertes, y los gobiernos autoritarios están ganando peso. Lo cierto es que hay un respaldo histórico al sistema predominante actual, que hace pensar que así la desigualdad aumente o disminuya, los pobres serán cada vez menos. ¿Qué papel juega el Estado en la disminución de la población en condición de pobreza? ¿Consideras que tu país está mejor o peor que antes? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.